Su pintura le dio rostro a la historia de México y en su obra creó íconos y llevó la estética de lo mexicano dentro del propio país y en el extranjero. Mantuvo sus convicciones artísticas incluso al punto de preferir ver su obra destruida antes que mutilada. Su visión artística fue capaz de llenar los muros de los edificios públicos, acercando al arte a la utopía de poder hacer una conciencia y cambio social. Además, tuvo la visión de rescatar y legar al pueblo de México su colección particular de arte prehispánico de más de 60,000 piezas y nos brindó uno de los museos más famosos de México, la Casa Azul de Coyoacán. Sus aportes han sido tal que incluso su autorretrato y el de su esposa se encuentran en uno de los billetes de México. Y dice aquí en este billete: se ha dicho que la revolución no necesita el arte, pero que el arte necesita de la revolución. Eso no es cierto. La revolución sí necesita a un arte revolucionario. Y vamos a ver hasta qué punto fue revolucionaria la visión de este artista, el cual nos legó una gran narrativa de la historia de México. Vamos a ver más y conocer sobre Diego Rivera. Hoy estará haciendo su retrato al fresco, así que acompáñenme a verlo. Hola, soy Obed Calderón, pintor y muralista mexicano, y si te gustan los temas de pintura, dibujo, historia del arte y estrategias en el arte, te aconsejo que te suscribas. Y si eres recurrente en este canal, te doy las gracias por estar por aquí y nos vemos en la zona de comentarios. Platicar de Diego Rivera es una cosa que me emociona muchísimo. A pesar de que es el artista de los más reconocidos a nivel internacional que ha dado México, muchas de las ocasiones se centra mucho la atención en aspectos que no tienen que ver con su aporte en lo estético, en lo artístico y en el alcance de su trabajo. Es por ello que hoy voy a centrarme en hablar de estos aspectos y dejar lo otro para que se pueda tratar por alguien más. Así que acompáñame a ver cómo realizó su autorretrato mientras te cuento más sobre Diego Rivera. Cuando Diego Rivera se embarcaba rumbo a Europa en 1907 con 21 años, no se imaginaba la gran repercusión que tendría su pintura posterior y él mismo como figura cultural. Comenzó estudiando en la Academia de San Carlos sin la aprobación de sus padres, dado que ellos querían que estudiara en el colegio militar. Sin embargo, ante su facilidad del dibujo y también su gusto por estar creando personajes y reproduciendo un mundo interior en los ferrocarriles, en personajes sacros, fue que vieron que él tenía unas condiciones para poder entrar en la Academia de San Carlos. También sus profesores en la primaria miraban esa facilidad que él tenía para el dibujo. Ingresa a la Academia de San Carlos mintiendo sobre su edad, dado que tenía 11 años y la edad mínima eran 12. Tenemos que tener en cuenta que este era el espacio de formación para los artistas de México en ese momento. La Academia de San Carlos era el espacio propicio para poderse formar como pintor, y también era un lugar en el que ya se tenía una tradición académica, más de 200 años de historia, en el cual había un ambiente competitivo. Estamos hablando de los últimos años del siglo XIX. Diego Rivera es estudiante nada más ni nada menos de José María Velasco, de Germán Gedovius, de Santiago Rebull y del polémico Antonio Fabrés, todos ellos pintores que eran de una ortodoxia académica rigurosa. También tenían esta parte más modernista por Julio Ruelas o el propio Dr. Atl, que venía recién
recién llegando de Europa y es el que comienza a contarles de estas grandes composiciones murales del arte renacentista. Tenemos a Diego Rivera, el cual no busca romper reglas, sino que él que desea es aprender y comprometerse con todo lo que está mostrándosele en la Academia de San Carlos. Y así es como llegamos a la primera etapa de este gran artista. En este lapso de 10 años que pasó en la Academia, obtuvo medallas, obtuvo becas y subvenciones económicas que le permitieron dedicarse de tiempo completo a la creación artística y al aprendizaje. Incluso participa en la última exposición de alumnos del siglo XIX de la Academia de San Carlos. Era compañero de pintores que serían protagonistas de la escena cultural. Estamos hablando de Roberto Montenegro. Allá está al mismo nivel de evaluación para conseguir la tan ansiada pensión para ir a completar sus estudios a Europa. Esta visión eurocentrista de la educación positivista, la cual se veía completa al haber pasado un tiempo de formación en Europa. Al no ser favorecido por esta pensión, el papá de Diego Rivera Barrientos, consigue el apoyo del gobernador de Veracruz para que pueda tener una beca e irse a Europa a los 21 años, cuando se abre esta segunda etapa de Diego Rivera. Tenemos a un pintor que llega con una disciplina bien marcada de los años de la Academia, con una carta de recomendación del doctor Atl a el taller de un pintor español, Chicharro, en el cual agudiza su pintura respecto al retrato y también a las convenciones académicas de finales del siglo XIX. Posterior a esta etapa de formación, ir a París, porque era a París donde había que estar para aprender la pintura moderna, lo que estaba rompiendo los cánones y la manera de representación. Entonces Diego va a París, Francia, y ahí es donde conoce a Pablo Picasso, a Georges Braque, y comienza a aplicar la pintura cubista, no sin antes haber sido muy influenciado por la pintura de Cézanne y también del Greco, las composiciones. Entonces esta síntesis en la forma la vemos presente en esta primera etapa. Diego regresó a México, realizó una exposición individual y esta exposición es nada más ni nada menos que el 20 de noviembre de 1910. Entonces Diego estaba exponiendo su pintura europea, estaba estallando la Revolución Mexicana. Al ver que no había las condiciones propicias para poderse quedar y que tampoco estaba completamente desarrollado, decide regresar a Europa, y aquí es donde ya pasa una larga temporada de años. Él se inserta al movimiento cubista, pintura contemporánea, genera muy buenas propuestas. Por ejemplo, Paisaje Zapatista es una de sus grandes piezas de esta época, y también tiene lugar su formación política respecto al discurso de su obra, porque en estos años es cuando conoce a David Alfaro Siqueiros. En Europa, Siqueiros le transmite toda la experiencia de un soldado combatiente de la revolución, como lo era él, y en esta misma línea Rivera le muestra todas las vanguardias de las cuales él ya era un maestro. Un intercambio muy interesante entre estos dos pintores, y hablan cuál sería el arte que tendría que estar sucediendo en México. El cambio social era inminente y se tenía que gestar una renovación en el arte occidental, y esta renovación ellos la miraban que tenía que suceder en el continente americano, con la tradición del arte prehispánico como base para esta renovación del ser humano con el arte. Entonces esto es muy importante, porque también aquí es un proyecto no solamente cultural sino también político que va a definir el trabajo de Diego Rivera. Esta etapa europea dura alrededor de 14 años hasta la llamada de José Vasconcelos, no sin antes los últimos 2 años él la pasará en Italia. Va a tener un encuentro de primera mano con el arte renacentista y con una técnica que será su procedimiento capital para su obra mural, que será la técnica al fresco. Importante ver que hay unas influencias que ya cambian totalmente. Diego ve que las composiciones que funcionan en gran formato, las narraciones, son narradas, por ejemplo, por Benozzo Gozzoli con sus murales de la Capilla de los Reyes Magos en el Palacio Medici Riccardi de Florencia. También, por supuesto, que vio los murales de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, y desde luego la Capilla Brancacci en Padua de Giotto. Entonces él observa cómo esta intensa humanidad desde el punto de vista religioso se
transmiten las narraciones compositivas monumentales de los pintores renacentistas italianos. Hay que hacer obra monumental, hay que hacer obra que ya nos narre un discurso que sea religioso, sino ahora social, el cambio social. Regresa a México y se incorpora al llamamiento que le hace José Vasconcelos, el nuevo secretario de Educación. Tampoco podía negarse que finalmente en todos estos años Diego vendía su obra, pero también tenía subvenciones del gobierno. Finalmente también era un trabajo. Comienza a pintar el mural La Creación en la Preparatoria Nacional de San Ildefonso, junto con otro gran grupo de pintores que estaban pintando todos en este recinto. José Clemente Orozco también estaba pintando ahí. Entonces cada quien tenía diferentes segmentos, diferentes espacios de toda la preparatoria. Diego se le asigna el Generalito, el Auditorio Simón Bolívar. Pinta una representación de lo mexicano de alrededor de la Ciudad de México, se llama La Creación. Es una alegoría muy metafísica y muy influenciada por los cánones bizantinos de la pintura. Lo hace en la encáustica, esta técnica que por cierto Diego no volvería a utilizar dado que es muy complicada. La encáustica trata de diluir pigmentos minerales en cera de abejas y se tiene que aplicar con metales calientes, con soplete. Entonces es una técnica ardua, no la volverá a utilizar, pero generará este primer mural. Vasconcelos notará algo: hay una gran influencia del arte bizantino en esa pintura y desea que Diego de alguna manera salga de Europa ya desde el punto de vista estilístico y de influencia. Entonces le invita a un viaje que realizan por el sudeste mexicano, donde Diego conoce ya estas comunidades de Tehuantepec, toda esta parte del sureste. Estaba muy en boga los descubrimientos arqueológicos de Teotihuacán por Manuel Gamio. Ven estos murales prehispánicos, la iconografía prehispánica. Había también un tráfico, como lo puede haber hoy en día, de figuras prehispánicas de las tumbas de Tiro, guiadores que robaban piezas. Entonces Diego comienza a coleccionar esas piezas. Esto va a ser uno de los motivos principales de su labor creativa, porque por un lado él incorpora la iconografía y el significado de estas piezas para evitar que salgan del país. Entonces podemos decir que termina la segunda etapa del trabajo de Diego Rivera, de la formación de Diego Rivera, que fue la etapa europea, y termina con el primer mural, que es La Creación, de influencia bizantina, y arranca esta tercera etapa amplia, que será el Diego Rivera comprometido con los movimientos sociales, que busca el afinar la pintura al fresco y que también sea el pueblo el protagonista de sus murales. Diego Rivera creía que la plataforma del comunismo era viable para poder conseguir una transformación social, y parecía ser así en ese momento, en los años 20. Se inscribe al Partido Comunista Mexicano, están insertos en movimientos sindicales porque la idea era que el gobierno acreditara a los pintores que realizaran obra mural que pudieran alfabetizar y dotar a la sociedad de un imaginario visual que no existía para con su identidad. Desde este punto de vista es interesante su proyecto, y Diego comienza a realizar los murales de la Secretaría de Educación Pública. En un principio iba a ser solamente un sector, pero al final de cuentas él termina tomando todo el proyecto y realiza todo un ciclo mural se pobla de simbología comunista y da también una visión del arte popular mexicano respecto a sus tradiciones, corridos a las fiestas populares. Aquí es un Diego Rivera activista del momento social actual. Aparecerá por primera vez Frida Kahlo, retratada en este gran ciclo de pintura mural, repartiendo armas al pueblo. Diego Rivera toma en cuenta a los personajes de su entorno, que van a ser también los que estarán respecto al cambio social. Realiza un ciclo de pintura mural al fresco en la Universidad de Chapingo. Aquí la influencia de la Capilla Sixtina es muy evidente porque interviene los techos y esta parte de las narraciones del pueblo, evitando que sus recursos naturales sean tomados por el extranjero. También realiza un ciclo mural en el Palacio de Cortés en Cuernavaca, donde retoma la conquista de México y cómo esto cambia a la sociedad prehispánica. Utiliza las grisallas, que esto será una referencia a los sarcófagos romanos. Las grisallas, estas pinturas grises en las partes inferiores de los murales, las cuales complementan a las narraciones superiores llenas de colorido. Siempre vemos ritmo, proporción y armonía
dicotomía en todos los murales de Diego Rivera. A finales de los años 20 se encontraba desplazándose entre la Ciudad de México, comenzando a pintar los murales de Palacio Nacional, también realizando los murales de Chapingo en el Estado de México y también los murales de Cuernavaca. Entonces es un pintor que es prácticamente pareciera inagotable, desplazándose, ejecutando 3 proyectos de manera simultánea. Por cierto que Palacio Nacional va a ser el recinto en el cual él pintará por más tiempo, dado que en diferentes momentos de su carrera realizará ciclos de pintura mural. Hay que recordar que un ciclo de pintura mural es cuando no solamente se pinta una determinada pared, sino que se pinta todo el conjunto arquitectónico. Sobre todo en los murales de Chapingo es donde Diego conseguirá realizar mucho de la unidad plástica, porque ocupará y aprovechará los espacios de las ventanas, de los dinteles, los espacios de las puertas para los hacer partícipes de la narración estructural y plástica que significa un mural de verdad, un mural bien compuesto. Terminando la década de los años 20, es invitado para realizar su primera exposición individual en los Estados Unidos. La hace en el Salón de la Legión de Honor de California, y esto le va a suscitar invitaciones para realizar murales en Detroit, en San Francisco, y él realizará estos trabajos en los cuales pues estará completamente convencido de que ahora es la técnica americana la que va a darle ese punto de progreso a la sociedad, basada en la tradición artística, en el conocimiento ancestral de los pueblos prehispánicos de América, y ahora saliendo de la modernidad con la industria norteamericana. No había que buscar nada en Europa respecto a progreso humano, sino que todo estaba en América, según la visión de Diego. Es expulsado del Partido Comunista porque Diego se encontraba vendiendo obra de caballete a ricos empresarios estadounidenses, pintaba también para el gobierno, cosa que el Partido Comunista no vio congruente, y pues bueno, Diego intentó reingresar varias ocasiones, 3, y todas esas ocasiones fue rechazado. Sin embargo, él con su carrera artística continuó, y ahora cuando emprende la aventura de los Estados Unidos en 1931, se encuentra inmenso realizando estos proyectos murales en estas ciudades, y también recibe la invitación para realizar una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esta sería la segunda exposición individual que se dedicaría a un artista. Realiza esta exposición individual, rompe todos los récords, más de 57,000 visitantes en 30 días para ver su obra. Por supuesto, esto principalmente le acarrea nuevas comisiones para pintura mural. Se abre la oportunidad de crear un mural para el vestíbulo del recién construido edificio del Rockefeller Center en Nueva York. Buscará plantear la dicotomía entre un mundo capitalista y un mundo comunista. Previamente se había invitado a Picasso y a Matisse, no estuvieron interesados en el proyecto, y Diego por supuesto que sí, así que tras una negociación ríspida consiguen llegar a un acuerdo para poder hacer estos murales. Será un proyecto de tríptico de prácticamente 99 metros cuadrados, rompe todas las cláusulas del contrato, empezando por el uso del color, dado que querían un mural monocromático o de colores neutros, y Diego pone el color como lo hacía en toda su obra. Y por si fuera poco, termina poniendo en una parte que une a los trabajadores del mundo un retrato de Vladimir Lenin, el primer líder de la Unión Soviética. Esto ya fue demasiado para Nelson Rockefeller, quien era el dueño del edificio y quien lo había contratado. Le pide que lo quiten, Diego se niega. Podemos observar cuál es el costo de mantener la integridad artística, porque él decide no retirar el retrato, prefiere que su obra sea destruida antes que mutilada. Un día, al tratar de ingresar al edificio, ya no les permiten el paso, se le liquida la totalidad del proyecto, y meses después recibirá con amargura la noticia de que el mural ha sido destruido. Sin embargo, él realizó protestas, puso en la opinión pública qué significaba la libertad de expresión y la libertad creativa de un artista. Pocos estarían dispuestos a llegar hasta esos
esos puntos con tal de mantener su visión y su integridad como creadores. Diego Rivera lo hizo y le costó la destrucción de su mural en el corazón del capitalismo mundial, el cual denunciaba precisamente este capitalismo. Aquí es donde termina esta tercer grande etapa de la vida creativa de Diego entre 1935 y 1940, en el que no pinta obra mural, se dedica a su obra de caballete y también a su activismo político. Hace todas las gestiones con el presidente Cárdenas para que venga León Trotsky como refugiado a México. Ahora comenzaremos a ver un Diego Rivera que es más clásico, que desea darle rostro a la narrativa de la historia nacional y tomar todos los mitos prehispánicos. En los años 40, después del asesinato de León Trotsky, Diego acepta una invitación para viajar a California a realizar un nuevo mural y comienza su último periodo creativo como artista. También hay que mencionar que se divorcia de Frida Kahlo y se encuentra en Estados Unidos realizando un nuevo mural para una exposición llamada Golden Gate y ejecuta esta obra, reafirma su creencia de que el progreso humano se encuentra en el continente americano y posterior a ello regresa a México. Ya serán más limitadas sus salidas del país hasta cuando tenga que tratarse por el cáncer que le aquejará después. En estos años de los años 40 vemos a Diego Rivera que se revela como el gran monumentalista, capaz de utilizar materiales diversos para poder generar su obra mural, que no solamente domina el fresco, del cual es un maestro consumado, sino que también domina la pintura escultura, generando obra mural en piedra como el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, también el Cárcamo de Dolores de la Ciudad de México, donde hace la escultura del Tlaloc y genera la pintura que va a estar sumergida bajo toda el agua del río Lerma, que del Cárcamo se distribuiría a la Ciudad de México. Diego diría que este sería de sus proyectos más apasionantes y comienza a hacer más obra transportable. Por ejemplo, hace el mural de Su Pesadilla de Guerra, Sueño de Paz, el cual se encuentra perdido porque hace menciones políticas referente a los Estados Unidos y esto incomodaba a la política mexicana. Entonces este mural se encuentra perdido, se cree que está en Pekín. También realiza un mural llamado Gloriosa Victoria, el cual también se encuentra perdido, se cree que está en Polonia. Este mural fue referente a la intervención de Estados Unidos en el gobierno de Guatemala. Diego Rivera no deja de mover conciencias con su trabajo. Su última gran afrenta fue cuando pinta el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde él hace una revisión de la historia de México del siglo XIX. Hay personajes de la historia colonial, por ejemplo aparece Sor Juana Inés de la Cruz, pero todos ellos están en esta composición inspirada por supuesto en las narraciones renacentistas, donde narran estas historias pasadas y las conjugan con elementos de la modernidad o contemporáneos, donde al centro está el niño Diego Rivera observando su infancia, como todos estos personajes de la historia de México confluyen en la Alameda Central. Ahí se encuentra Frida Kahlo, le hace un homenaje a José Guadalupe Posada, inventa la Catrina porque se inspira en el personaje de la calaca garbancera de Guadalupe Posada y es Diego el que la pone con este vestido elegante y él es el que la nombra la Catrina. Crea este icono. También pone a un personaje filósofo del siglo XIX llamado Ignacio Ramírez, el cual le apodaban el nigromante. Este filósofo, estudiante de la Academia de Letrán, en una conferencia había dicho: Dios no existe. Cuando se devela el mural y observan esta frase en apenas 5 centímetros de área que abarcaba, es suficiente para que se enciendan los ánimos. Ahora Diego no estaba confrontándose desde el punto de vista político, sino que lo hacía desde sus convicciones personales religiosas, porque él era ateo. Esto desata que haya reacciones por todas partes. Por
supuesto que el mural lo atacaron, el segmento del nigromante lo desbarataron, también fueron a rayar la cara de Diego en el mural, en su propia casa le aventaban pedradas, en la propia Casa Azul también. Se estaba saliendo de control la situación. Incluso en la película Usted de los ricos de Pedro Infante aparece un personaje caricaturizando a Diego Rivera en el minuto 35, y en el transcurso de la película aparece en una pared en letras grandes pintada la frase "sí existe". Verdaderamente causó reacciones en varios niveles de la sociedad mexicana. En 1956 estaba dispuesto a retirar esta frase porque después de todo Diego Rivera estaba también unido al pueblo de México. No deseaba enemistarse más, tan solo deja el recordatorio de que esta frase se pronunció en el Colegio de Letrán y restauró su autorretrato y también las afectaciones sobre el retrato de Ignacio Ramírez. Para finales de los años 40, Diego Rivera tiene una reconocida trayectoria. Palacio de Bellas Artes le realiza la exposición de homenaje nacional por sus 50 años de trayectoria. Ya se encontraba su mural de El hombre controlador del universo, que había sido reproducido después de que se destruyó el mural de Nueva York. Para fortuna nuestra, este mural se encuentra ahí en el Palacio de Bellas Artes. Se realiza este gran homenaje nacional, más de 1000 obras que vienen de colecciones de todo el mundo. Después de generar estas obras murales en espacios públicos, la fachada de el Teatro de los Insurgentes, ejecutando ahí su mural en mosaico en vidrio más grande, Diego entra a esta última etapa, genera obra mural al fresco en el Palacio Nacional, retratando la conquista de México, demostrando que era dueño de una técnica inigualable y totalmente identificable. Ya había pasado su etapa en la que estuvo pintando niños, sus alcatraces eran característicos de sus obras de caballete y también murales, así como esa niña que aparece en varios de sus murales y en su obra de caballete de espalda, con las trenzas cruzadas a la altura de la espalda, que va a ser también sello de su propia iconografía. Hay que recordar que ya entrados en los años 50 tiene lugar un suceso que le fue sumamente doloroso. Frida Kahlo muere en 1954, lo reanima a ser readmitido al fin en el Partido Comunista en el 55, y Diego se prepara para dejar lo que sería para él su legado al pueblo de México, el Museo Anahuacalli, el cual buscaba que fuera una ciudad de las artes donde confluyeran tanto artistas como artesanos y el arte popular, que también fuera donde se mostrara su amplia colección de ídolos prehispánicos que había juntado durante toda su vida. En 1956, cumpliendo 70 años de edad, recibe el Premio Nacional de las Artes y dona a México el Museo Anahuacalli, aún inconcluso, así como la Casa Museo Frida Kahlo. Sería contentísimo de ver y el aprecio que tiene hoy en día la obra de Frida, dado que él propició que eso fuera así gracias a que creó el museo. La visión de este artista nos legó en vida dos museos representativos, el Frida Kahlo y el Anahuacalli, y una vez fallecido nos legó el museo, Casa Museo de Diego Rivera en Guanajuato, el Museo Mural Diego Rivera, que es el que actualmente tiene el mural de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, así como el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo, que está en San Ángel, este museo que son las dos casas que era su estudio. También el Museo Dolores Olmedo tiene un gran acervo de la obra tanto de Diego Rivera como de Frida Kahlo. Antes de él, no había habido un pintor que hubiera tratado las tradiciones populares de México con tal dignidad como lo realizó Diego Rivera. Influyó en toda una generación de artistas y creó un movimiento que hasta el día de hoy subsiste, el del muralismo mexicano. En 30 años de labor creativa frente al muro, Diego Rivera pintó miles de metros cuadrados de pintura mural, tanto en fresco, en cáustica, mosaico, técnicas mixtas, acrílicos. Fue un innovador tanto en la técnica como en el tratamiento estilístico. Consiguió mover las conciencias de las personas y hacer que la sociedad se apasionara por una visión de cambio político. También legó y tuvo la visión de mostrarnos la nueva iconografía del arte
mexicano y poner a un país de tercer mundo con un alto nivel de analfabetismo como lo era México a principios del siglo XX en primer lugar ante las vanguardias artísticas. Al ingresar al Museo Nahuacalli nos recibe una frase de Diego, la cual dice: devuelvo al pueblo lo que de la herencia artística de sus ancestros pude rescatar. Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno Estanislao de la Barrera y Barrientos Acosta y Rodríguez nació el 8 de diciembre de 1886 y falleció el 24 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México. Tenía 70 años de edad. En una carta de 1934, Albert Einstein le expresaría: no podría nombrar a cualquier otro artista contemporáneo cuyo trabajo haya sido capaz de ejercer sobre mí un poderoso efecto similar. Espero que el mundo se dé cuenta cada vez más de lo que posee en usted. ¿Qué les ha parecido esta narración sobre el trabajo y la labor artística de Diego Rivera? Como pueden ver, acercarnos a su pintura es acercarnos también a una de las aventuras culturales más interesantes del siglo XX. En su trabajo se nota su pasión por México, su amor a su historia y también a su cultura, su rescate por las tradiciones y también por la memoria del pasado prehispánico. Ver sus murales, entrar a la Secretaría de Educación Pública, ingresar al Palacio Nacional y podernos ver rodeados de todas estas narrativas nos hace también acercarnos un poco a la dimensión Rivera. Les recomiendo mucho visitar los museos donde se encuentra su obra, tanto de Caballete así como la mural. Y hablando de dibujo y pintura, si deseas que trabajemos juntos en el mejoramiento de tu dibujo, enfocándonos hacia el lado artístico y expresivo, puedes ingresar a mi página web obedcalderon.com, donde vas a poder encontrar mis formaciones en línea en dibujo, así como el asesoramiento para poderte ayudar en tu obra pictórica. Y también, si deseas conocer más sobre mi obra personal en pintura, dibujo y grabado, puedes entrar a mi página web obedcalderon.com, donde está mi obra disponible para el coleccionismo. Me quedé corto hablando sobre Diego Rivera. La información y todo lo que hay sobre su trabajo es inmensamente grande, y eso es muy bueno porque eso es lo que lo vuelve tan diverso y tan polifacético para poder hablar de su trabajo. Espero que si te aportó algo este video, pues puedas regalarme un me gusta, suscribirte a este canal si te gustan estos temas y dejarme tus comentarios ahí abajo, que estaré con mucho gusto leyéndolos. Por cierto, esta que está aquí atrás es una reproducción que hice sobre uno de sus murales en Chapingo. Se llama La Tierra Dormida, uno de sus desnudos femeninos que a mí personalmente más me gusta. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy su amigo Obed Calderón. Nos hemos de ver muy pronto y, como siempre les digo, no dejen de creer en el arte. Chao.